Vamos a continuar en esta tarde con el programa previsto y ahora vamos a disfrutar de una disertación magistral de la doctora Gis Carbó, que podemos decir es docente, fue directora de la carrera de Derecho del Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, es magíster en Derecho de Economía Política por Flaxo, ¿verdad? Bien. Pero en verdad creo que todos la conocemos más por su paso al frente del Ministerio Público Fiscal, que fue una gestión donde verdaderamente transformó a ese Ministerio Público en un servicio de justicia, que jamás fue utilizado para perseguir a nadie, jamás fue utilizado para control social y por sobre todas las cosas tuvo la virtud de acercar el derecho a los sectores más vulnerables y más alejados de él. Quizás es atajos la síntesis de la concepción que tenía Alejandra al frente de ese ministerio. Por eso, todos los que alguna vez estudiamos los modelos de jueces, que en este caso podríamos decirlo de operadores de justicia, conocemos el modelo del juez Hércules, ¿no? Pero yo creo que Alejandra inventó unos nuevos modelos o una síntesis de nuevos modelos, porque no solo fue Hércules, porque lo hizo con una gran fortaleza y con una gran entereza y capacidad de ejecución, sino también podríamos decir que lo sintetizó con el modelo Atenea, ¿no? Lo inventamos ahora, porque lo hizo con una enorme capacidad técnica y sabiduría, pero también el modelo Afrodita, porque lo hizo con un enorme amor por la concepción humana. Así que tenemos el gusto de escucharla ahora y seguir aprendiendo. Alejandra, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Americana de Juristas por haberme invitado, por haberme permitido participar de esta conferencia que realmente he disfrutado por el contenido y en la importancia de las ponencias. Agradecer también a todas las chaqueñas y a los chaqueños que nos han recibido con esa calidez increíble y calidad también, porque en definitiva ellos son los responsables de la organización de este encuentro local. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a la presentadora, a nuestra presidenta de la rama argentina, que debo decirle que yo no es que hice, hicimos, porque cuando, como ustedes bien saben, una persona no puede hacer nada. Había cientos, centenares de personas dentro del sistema judicial dispuestas a trabajar de otra manera, que abrazaron esa forma, esa nueva mirada y esa forma de pensar. Esto es importante, ¿no? Bueno, mi charla es sobre el pensamiento jurídico clásico y la herencia colonial como barreras del acceso a la justicia. Así que en este sentido voy a recordar a expertos que han estudiado la incidencia que tuvieron en América Latina las teorías clásicas de la modernización, ese programa cultural de la modernidad capitalista construida en Europa, heredero del pensamiento iluminista, del pensamiento liberal, individualista, que en su momento fue un gran avance porque venía a poner un nuevo modelo a las monarquías absolutas, pero que entronizó un concepto de igualdad formal que predominó sobre la igualdad esencial de las personas más afín al pensamiento religioso. La meta del plan colonial fue que ese modelo, en el nombre de la modernidad, absorbiera multitud de formaciones culturales en este continente, con la potencia de un proyecto homogeneizante, encarnado en nuestro país en la máxima sarmientina,
civilización o barbarie. Más adelante, con la independencia, el periodo postcolonial, ese pensamiento constituyó el programa adoptado por las élites locales, que tomaron ese concepto de la jerarquía para transformarlo estableciendo otras modalidades de desigualdad jerárquica postcolonial, creando instituciones que reproducían y reforzaban desiguales distribuciones de acceso a la salud, a la formación de capital humano, a la influencia política. Más adelante, con la crisis del capitalismo en los años 70, cuando en los 80, 90 se empieza a ver los efectos más fuertes y estudiar en los foros internacionales este recrudecimiento de la pobreza, van a buscar los orígenes de este distinto impacto que venía ejerciendo la economía en los países centrales o en continentes como América Latina o África, que eran los perdedores del sistema neoliberal. Por otro lado, el este de Asia, con China, Corea, Taiwán, me estoy olvidando uno, Japón, con sistemas más estatistas, aprovecharon la corriente neoliberal, pero dirigiendo la economía con un fuerte nacionalismo, fuerte criterio nacional. Entonces empiezan a estudiar qué es esto que llaman la gran divergencia, por qué esta gran brecha. Y hay economistas neoclásicos, o sea, ortodoxos, los de ellos, aquellos que dicen, no, lo que importan son las instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones? Bueno, el derecho de propiedad, sobre todo el derecho de propiedad intelectual, la división de poderes y un sistema judicial que los proteja. Pero estos dicen, desde su visión neoclásica, ojo, que hay instituciones que protegen derechos de propiedad de una pequeña élite que a su vez concentra la mayor oportunidad de inversiones, impidiendo el ingreso a otros grupos, y esto perjudica el crecimiento. Y concluyen que las buenas instituciones, los neoclásicos ortodoxos, aparecen cuando el poder político está en manos de un grupo amplio con oportunidades de inversión significativas. Y ahí siguen las discusiones, porque dice, bueno, pero la herencia colonial, pero en Estados Unidos y Canadá, por ahí debe estar John, allá lo veo, no pasó esto mismo. El pensamiento, la herencia colonial no fue la misma que en el resto de América Latina. Y entonces ahí los economistas empiezan a discutir desde la versión más vulgar que dice, no, porque la colonización de Estados Unidos y Canadá fue anglosajona y francesa, mientras que en América Latina prevaleció España y Portugal, que eso es algo que descarta la realidad de los hechos, porque en otras colonias anglosajonas y inglesas y francesas, por ejemplo del Caribe, no se reprodujo la misma calidad en las instituciones que hubo en Estados Unidos o en Canadá, donde no hubo la división de las enormes tierras fértiles que había en este país en latifundios, sino que se dividieron en parcelas, atrayendo a los migrantes, dándoles derechos, derecho de propiedad, pero también derecho de sufragio, o sea, construyendo un sistema igualitario de base, que no hubo, por ejemplo, en nuestro país, para hablar de lo que más sé, donde la división de tierras fértiles, porque allá había que poner fertilizantes y entonces había todo un circuito industrial de entrada alrededor de lo agropecuario. Acá no solo que hubo latifundios, sino que la mal llamada conquista del desierto, porque no estaba desierto, sino una zona poblada de nativos que fueron desplazados o exterminados, sirvieron para seguir concentrando la riqueza, para luego, cuando surge el periodo de industrialización, esos mismos desarrollan las industrias más fuertes.
Estos mismos autores que mencionaba recién, no me acuerdo si los cité, Acemoglu o Johnson y Robinson, los neoclásicos, estudiaron y dicen, no, pero no es cuestión de origen nacional de la colonización. Y ellos hacen un estudio de la composición de la población en el siglo, cuando empieza el periodo de independencia, principios del siglo XIX, y muestran que en países como, por ejemplo, Estados Unidos, había mucho mayor proporción blanca que, por ejemplo, en la Argentina. O sea, y concluyen que en países donde los colonizadores pensaban establecerse, portaban la mejor calidad de instituciones, mientras en los otros había más bien un afán de acceder a negocios o recursos naturales. Bueno, son teorías. ¿Qué tiene que ver esto con el acceso a la justicia, que es de lo que vamos a hablar hoy? ¿Cómo se traduce esta pugna? Y bueno, que a esos dueños de la riqueza concentrada luego se constituyen en los dueños del aparato judicial que va a reproducir y custodiar esa desigual distribución de poder y de jerarquías sociales. Como contrapartida, en la región, los movimientos sociales, urbanos o rurales, campesinos, indígenas, son los actores políticos e intelectuales cercanos a la cultura popular, son los que trabajan para recuperar multiplicidad de programas culturales, para contrastar con esa dominación hegemónica de género, patriarcal y cultural, y su proyecto de acumulación asociado al capital, primero agropecuario e industrial, luego transnacional y financiero global. El derecho es la herramienta de dominación directa, no estoy diciendo nada nuevo, pero sí quiero llamar la atención sobre algunos aspectos, sobre algunos matices, porque en general se piensa, incluso cuando hablamos de lawfare, está bien claro quiénes son los actores, las autoridades judiciales que han estado encolumnadas en avalar y permitir el lawfare, en aquellos jueces, fiscales o defensores que actuaron y que actúan como alfiles de ese proyecto de persecución política y ataque a la democracia, y no se suele prestar tanta atención a algo que va por detrás de eso, que es la construcción de un pensamiento jurídico hegemónico que tiene gran capacidad de producir una reproducción del sistema sin que a veces sus agentes reproductores, en general los operadores del derecho, profesores, estudiantes, miembros de la magistratura, fiscales, defensores, trabajadores judiciales, se apropian de esos conceptos porque son parte de la enseñanza del derecho en la mayoría de las universidades y son agentes de reproducción que a veces ni siquiera advierten los efectos indeseados de esas conductas, esos efectos no buscados. Ayer yo llegué un poco tarde a la conferencia y no lo pude escuchar a Raúl, pero alguien lo citó ayer y dijo que Raúl Zaffaroni había dicho que había que escribir, llenar de contenidos los libros de derecho penal para que no pudieran seguir haciendo lo que están haciendo los actores del lawfare. Pienso que a eso se refería. Bueno, mi propuesta es más o menos en ese sentido, pero que no solo hay que reescribir los libros de derecho penal, sino los libros de todas las ramas. Porque eso además se establece con un marco de referencia que luego sirve incluso para neutralizar normas que han sido fruto de conquistas sociales. ¿Y qué incidencia tiene esto en el acceso a la justicia? Yo trabajé en una tesis sobre acceso a la justicia en villas y barrios periurbanos, que era en realidad una investigación sobre lo que habíamos hecho en el Ministerio Público Fiscal de colocar dependencias del Ministerio Público dentro de las villas y asentamientos, que, bueno, en otros países se pueden llamar favelas, pueblos jóvenes, chabolas, barrios realmente marginalizados.
Y lo primero que hice fue revisar toda la literatura jurídica de acceso a la justicia, ¿no? Para ver a quién yo tenía que citar, porque en realidad no fue algo que estudiamos sobre doctrinas y pensamientos jurídicos, simplemente llegamos y dijimos, esto hay que hacerlo. Y cuando reviso todos los libros sobre acceso a la justicia, incluso de autores progresistas, incluso no solo de la Argentina, sino de América Latina, veo que nadie había hablado de la situación de estas poblaciones marginalizadas, que son millones en países, al menos en Argentina son más de 3 millones de personas que habitan en barrios periféricos de las urbes, en situaciones de segregación territorial, de gran contraste con el resto de la población urbana. No era materia sobre la que a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento, año 2013, mencionar algo en un estudio de acceso a la justicia. Sí lo habían hecho desde la sociología jurídica, montones de estudios de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Córdoba, sobre los pobres y el acceso a la justicia. Porque eso es el resultado de una manera de pensar, de este pensamiento jurídico dominante, que piensa que ser pobre es una cuestión solo de ingresos. Y entonces cuando piensa políticas de acercamiento a los pobres, que deberíamos decir a las personas en situación de pobreza, porque si no es calificarlos, piensa en el beneficio de gratuidad, beneficio de litigar sin gastos, asesoramiento y patrocinio gratuito, que son muy importantes, son fundamentales, pero no son las únicas barreras que tienen para acceder a la jurisdicción, peticionar y obtener el reconocimiento de un derecho. También hubo políticas en los 80 de ampliación de la mediación, la conciliación, el arbitraje para asuntos de menores montas, pero todo eso también era generar mayores canales de acceso al sistema judicial hegemónico, o sea, más acceso a más de lo mismo. En un sistema que muchas veces nos encontramos, que no atiende los derechos de grandes sectores de la población, que ni los comprende y que en muchas ocasiones los repele porque tiene una cultura basada en estereotipos que genera un disvalor hacia una persona por su pertenencia a cierto barrio, a cierta situación económica, a cierta identidad de género. De manera que la primera propuesta que voy a formular es redefinir esta expresión tan utilizada en todos los libros de derecho de acceso a la justicia por acceso a la justicia social. Porque si vamos a hablar de justicia, le tenemos que reconocer el verdadero significado. Esa es la primera herramienta del pensamiento hegemónico, cambiarle el significado a las palabras y lograr que digamos justicia cuando nos referimos a los tribunales, que realmente son magistrados que pueden o no hacer justicia, que aplican las leyes vigentes, bien o mal, pero no tiene que ver con la justicia como valor. Y luego de 30 años en el sistema judicial, puedo asegurar que a las personas que ingresan no se las cultiva en el valor justicia, sino más bien en el ejercicio de una violencia simbólica que les enseña hasta dónde deben pensar o actuar y por nada del mundo ir más allá. La segunda propuesta que voy a hacer es alertar sobre las consecuencias de este pensamiento jurídico dominante, clásico o hegemónico, como me gusta llamarlo, y proponer una visión multidimensional sobre la base de la cual reescribir todas las obras de derecho en todas las materias. El ámbito que está más cooptado por el pensamiento hegemónico, según he observado y por ahí porque vengo de esa disciplina, o sea, no es el derecho civil ni el derecho laboral, sino el derecho público y el derecho comercial o el derecho económico. Aquellos ámbitos donde se dirime el poder, aquellos ámbitos que le interesan al poder económico. Y entonces tenemos obras de derecho administrativo, que yo con motivo de otra investigación también me he puesto a revisar, obras de derecho administrativo de nuestro país y países de América Latina, donde predomina la expresión
como si nada, de Estado subordinado. O sea, de acuerdo a nuestros prestigiosos administrativistas, homenajeados, laureados y titulares de cátedra, a partir de la reforma del 94, el Estado es subordinado. Frase que nunca se termina en todos los libros, porque cuando no se termina es algo que no se debe decir, es subordinado al mercado. Y como el mercado no es democrático, obviamente es una dictadura del mercado. Eso es lo que se propone en los libros de derecho administrativo, los prestigiosos autores que se repiten en tantos artículos y lugares. Como expresiones que se siguen trasladando, porque miren que el mundo ha cambiado tanto desde hace 30 años, pero en derecho administrativo se siguen utilizando expresiones de principios del siglo XIX. Interés público, orden público económico. Yo cuando he sugerido esto en ámbitos de administrativistas, incluso progresistas, hasta se me han enojado porque son palabras ya casi queridas de tanto haberlas estudiado, y eso es lo malo, porque de alguna manera poder de policía del Estado busca deslegitimar. La función del Estado es proteger el interés general de la sociedad, y eso es lo que están queriendo borrar hablando con lo público. ¿Lo público en favor de quién? Se le está quitando el elemento democrático. Nada mejor para todas las dictaduras que tuvimos, ¿no?, en el siglo XIX. Interés público, orden público. Interés general de la sociedad, donde no solo hay un sujeto Estado y un sujeto agente del mercado regulado, que puede ser empresa de servicio público, puertos, actividades económicas que son estratégicas para el país, sino que aparece un tercer sujeto que nunca está en los libros de derecho administrativo, porque está esa relación del regulador y el regulado, que es el destinatario, la sociedad, la ciudadanía, los derechos fundamentales y derechos humanos que debe proteger el Estado. En materia de derecho comercial, por ejemplo, que les encanta, porque derecho económico, por ejemplo, en nuestro país está casi proscripto, salvo que alguien se refiere a análisis económico del derecho, que es una visión neoclásica de trasladar la visión neoclásica de la economía al derecho. Bueno, no me voy a explayar. En derecho comercial, si uno lee un libro de sociedades, no va a encontrar un capítulo sobre sociedades offshore. ¿Por qué? Bueno, porque no está en la ley de sociedades, se escudan. No, mentira, habla de las sociedades extranjeras. Tiene que haber un capítulo, y si no lo hay, es porque están legitimando un fraude planetario. Y esto pasa, acá tengo una profesora de Derecho Comercial, en la gran, inmensa mayoría de los tratados, como tampoco se explica que las sociedades anónimas simplificadas creadas acá son también como la offshore local, porque tiene tan pocos requisitos de publicidad, transparencia, que sin embargo reguló el inspector Nissen para evitar esto, pero son unas sociedades creadas con el argumento de favorecer a los pequeños emprendedores, que luego el inspector de justicia, el registrador de las sociedades, descubre que, por ejemplo, una muy conocida banda de narcotraficantes llamada Los Monos, muy potente en Rosario, entraba en la página de la Inspección General de Justicia, donde uno se crea una sociedad, llenando un formulario, y ya la tiene, para escudarse de responsabilidad, armaban 10 por día más o menos, grandes cuevas, como le llamamos nosotros, financieras ilegales, que actuaban con criptomonedas en un circuito financiero ilegal, utilizando sociedades anónimas simplificadas. Bueno, nada de esto se denuncia cuando se le enseña a los estudiantes sociedades, y luego terminan pensando que debe ser legal, ya que nadie se refiere a estos temas. Y creo que había que incluso hacer un diccionario para denotar el mensaje oculto dentro de tantos conceptos jurídicos. Este germen del pensamiento jurídico hegemónico se caracteriza por tener una visión unidimensional del derecho, una mirada abstracta, esencialmente positivista, porque está centrado en el estudio de las herramientas jurídicas, instituciones y leyes vigentes. Por eso se le enseña a los alumnos que los derechos nacen de las leyes, ¿no? Y entonces nadie se escandaliza si un ministro de la Corte dice, bueno, sí, muchos nos escandalizamos. No es cierto que detrás de donde hay una necesidad
hay un derecho. Lo dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está en nuestra Constitución, pero como no está transcripto, ni siquiera se estudia mucho, se enseña mucho en algunos libros de constitucional. Hay libros de constitucionalismo económico que ni siquiera nos cuentan que hubo una Constitución Nacional en el 49, o sea, un negacionismo. Bueno, ese pensamiento jurídico hegemónico crea múltiples agentes judiciales que reproducen el sistema. Esta visión unidimensional elude entonces, pasa por alto los escenarios sociales, las necesidades humanas reales y los contextos socioeconómicos, y me quedé en la mitad del pensamiento porque me fui por las ramas, cuando yo digo que los derechos no nacen de las leyes. También se dijo en creo que lo mencionó algo así Atilio, por los derechos sociales se lucha. Fueron los derechos humanos y los derechos sociales empiezan. Tengo un libro escrito sobre acceso a los derechos sociales que empieza hablando del movimiento obrero argentino, de los movimientos populares, o sea, de allí surgió el reconocimiento de los derechos. Pero no se enseña eso en la Facultad de Derecho, porque si no, daría lugar a pensar algo que es que por los derechos sociales se lucha, porque pueden estar hasta incluidos en la ley, pero sin lucha pueden estar pintados. Además es una construcción social, por eso no se puede borrar de un plumazo. Cuando viene un candidato a presidente y dice voy a derogar los derechos laborales, voy a derogar la seguridad social y voy a privatizar la aerolínea de bandera, bueno, esas son conquistas sociales que no se pueden borrar de un plumazo porque va a haber un pueblo que las defienda. En cambio, bueno, cada uno de estos agentes entonces reproduce el sistema judicial dominante, que es clasista, neutral ante las desigualdades reales, burocrático, basado en una cultura de estereotipos, exclusivamente punitivista en el área penal. Bueno, no me voy a expandir del tema. Reproduce en todos sus agentes esta visión palaciega, además, ¿no? Sin contacto con los territorios. Y las consecuencias de esta visión es que se diseñan, como expliqué antes, procedimientos y prácticas judiciales genéricas, homogéneas, que entonces no subsanan las asimetrías, las diferencias sociales, es más, transmiten esas diferencias económicas, o sea, del mercado a los pleitos, y no son inclusivas. Cuando asumí la gestión, como mencionaba la doctora Roca, como Procurador General de la Nación ante el Ministerio Público Fiscal, bueno, una de las primeras emergencias que teníamos era hacer algo inmediato para subsanar esa gran distancia entre el sistema judicial y grandes sectores de la población en América Latina, que son un enorme porcentaje. Y así que una de esas políticas, digamos, la única certeza que teníamos era que no había que hacer más de lo mismo. Esa era la certeza, no hacer más de lo mismo, no reproducir lo que venía dado. Y entonces yo pensaba, cuando me senté, bueno, el primer día de procuradora, hay 4.000 personas en este organismo que van para allá y quiero que vayan para allá. ¿Cómo es que voy a hacer? Pero resulta que había centenares que estaban, por eso le digo, había centenares de personas que estaban esperando otro tipo de justicia. Y una de esas políticas fue crear las agencias territoriales de acceso en la justicia. Oficinas ubicadas en el medio, no en la cercanía, en el medio de villas y barrios periféricos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, en algunas provincias. Estas agencias las llamamos por su sigla, que eran atajos, pero también era para alejarnos del lenguaje dominante, ¿no? Acceso a la justicia, atajos, el camino más corto para que la ciudadanía llegue a la justicia. No había ningún modelo, no había manuales de cómo hacer para que el Ministerio Público Fiscal se introduzca en barrios donde lo que se conocía del Estado era la policía, donde lo que se conocía del Estado era la faz
punitivista del sistema judicial, porque no se les había llevado antes la ley que ampara, la ley que protege, la ley que da derechos. No reconocían esa versión. Y todo fue, digamos, iniciativa y creatividad. No podíamos construir una oficina en tierras públicas de un asentamiento o una villa. Además, bueno, el tiempo que hubiérase llevado, conseguir los permisos. Bueno, no podíamos alquilar porque no era legal, puesto que eran lugares construidos sobre tierras públicas. El Ministerio Público Fiscal no podía alquilar. Bueno, dijimos, a alguien se le ocurrió utilizar los containers del puerto que fueron reacondicionados por el astillero Tandanor, un astillero argentino que era el primero en América Latina privatizado y desguazado durante los años 90 y que los trabajadores recuperaron. Esa cooperativa de trabajadores, como tantos otros, recuperaron empresas en quiebra, centenares de empresas, reacondicionaron como dos pequeños ambientes donde se instalaron con paredes pintadas con murales de artistas populares y sobre todo con un trabajo territorial de interacción, porque, a ver, esos vecinos que desconfiaban, porque antes además hicimos encuestas, investigaciones para ver cuáles eran las principales problemáticas, por qué no iban a hacer denuncias cuando eran víctimas de delitos, y bueno, porque no confiaban en el sistema judicial, no sabían a dónde dirigirse. Bueno, entonces lo que había que hacer primero era mostrar otra faz de este Ministerio Público Fiscal punitivista que se conocía. Y uno de los principales actores fueron los curas villeros, porque ellos era la institución principal del barrio a la que la gente accedía con confianza, donde siempre se sabría bien recibida y no juzgada, no importara el prontuario de antecedentes penales, porque todas las personas tienen derechos humanos. Entonces, los curas villeros nos presentaban, conocíamos a las escuelas del barrio que nos traían los casos, veían casos en la escuela, nos informaba, de ahí venían muchas de las denuncias. Agencias, movimientos populares, sociales instalados en el barrio, cooperativas, comunicarse enseguida con las agencias públicas de salud cercanas para hacer toda una red de interacción para llevar soluciones, de la manera que fuera. El personal de las agencias, por supuesto, esto es algo que también se dijo acá, interdisciplinario. A ver, cómo el campo jurídico, eso es justamente el estudio positivista del derecho, pensar que los abogados van a solucionar con una norma, así se les enseña, conflictos legales que tienen que ver con fenómenos sociales, con fenómenos económicos. Personal interdisciplinario, abogado, trabajador social y psicólogo, por lo menos. Y justamente trastocar todas las reglas enseñadas con acción territorial, informalidad, dinamismo, buscando las herramientas que se necesitaban para cada caso, justicia participativa con otras agencias, vínculos interpersonales, remoción de prejuicios. Siempre se tomaba para la oficina alguna persona que vivía en el barrio, para aprender de ella, para que además ella nos enseñe su idioma, su forma de ver las cosas, porque algo esencial que tenían estas dependencias, que no eran dependencias administrativas, es decir, no iban profesionales para llevar su formación, su capacitación y asistir al otro, iban a convivir, aunque sea en ese lapso del horario judicial, para aprender a ser uno con el otro y vivir con la misma importancia que lo viviría si le pasara a uno todos los padecimientos y todas las privaciones que se viven en esos barrios. Y ahí descubrimos todo lo que nos enseña en las obras de acceso a la justicia, que son en general, por supuesto, siempre hay excepciones, estoy segura, las barreras objetivas, que no son solo de acceso por una cuestión de costos, sino que tiene que ver a veces con cuestiones insignificantes a las que
el sistema judicial, como es clasista, no piensa atender. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que habitaba en la Villa 31, había comprado una heladera, que saben lo cara que son las heladeras, en una muy conocida empresa, y en el tiempo de garantía deja de funcionar. Entonces llama a la empresa y dice, pido reparación de la heladera. Bueno, los técnicos no querían entrar a la villa, la camioneta muchísimo menos. Mitad por estereotipo y mitad porque hay zonas peligrosas en las villas que los habitantes conocen y la gente de afuera no. Entonces la empresa no iba, no la reparaban y la persona, la familia, no tenía plata para pagar un flete, vieron lo que salen los fletes, para llevarlo a la empresa, quién sabe con qué resultados. Entonces la oficina, los atajos se pusieron en contacto con el programa de consumidor, porque una cosa que me olvidé decir, obviamente que con 3 o 4 o 8, depende, personas en una villa, no se va a poder atender a las decenas de miles de personas que pueden ahí ni cambiar algo. No, creamos dispositivos especializados con esa misma mirada que tenían alcance federal, pero que tenían directa conexión con los atajos. El programa del consumidor, con esta visión. El programa del trabajador, para asistir al trabajador informal, de las constantes violencias a las que lo somete la policía. La Procuraduría de Crimen Económico y Lavado de Dinero, para estudiar cómo hizo la usura en los barrios. Los pobres son los... Hay gente que se dedica a estafar y robar a los pobres y el sistema judicial no atiende esos casos. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, sumidas en la mayor esclavitud e indefensión, que los va a asistir un fiscal mirando el Código Penal, quien se hace cargo, tiene que haber toda una movilización de agencias públicas o privadas que se dirija al rescate y que la Procuraduría movilice. La Procuraduría Fundamental de Violencia Institucional, teléfono abierto las 24 horas por si llamaban, dado a referentes de las villas, si había habido violencias, detenciones con castigos, iban a las 11 de la noche al conurbano con nuestros médicos a constatar las lesiones, porque si no lo hacen con los médicos de la policía, a las cárceles para que no lo hagan los médicos del sistema penitenciario. O sea, generar todo un sistema donde haya realmente un control de un organismo independiente con el Ministerio Público Fiscal que no sea entregar las investigaciones y la protección de los concursos, de los conflictos con la ley a las fuerzas de seguridad, que son las que están en los territorios, a los peritajes que hacen en los tribunales y no tener conocimiento de si son correctos o no, incluso para las grandes cuestiones económicas. ¿O acaso el peritaje de un contador que tiene que evaluar el lavado de dinero a un narcotraficante se va a ir a dormir tranquilo a la casa? ¿Qué sabemos si está bien hecho? Ni siquiera siento que puedo echarle la culpa. Tiene que haber un organismo del Estado que coteje eso. Sigo, otras barreras subjetivas de desconocimiento, de acceso a los derechos, de cercanía con el tribunal. Ahí descubrimos que la oficina de la Corte tiene una oficina de violencia doméstica. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo tomé, pero a ver cómo... Bueno, ok, ya miré el horario. Estaba sí, ya llegó. muy compenetrada la oficina en tus de violencia doméstica, a donde pueden ir las personas que viven, las mujeres que viven en las villas a denunciar, pero resulta que muchas vienen del campo, no salen de las villas, a veces llegaban al edificio y no entendían cómo era el trámite y se volvían, a veces el agresor les sacó el documento, no tienen dinero ni para pagar el boleto, absoluta indefensión. Los agentes de los atajos las acompañaban a hacer la denuncia mientras se hizo un convenio con la OVD que permitía tomar denuncias de violencia en el barrio directamente a los atajos. Barreras subjetivas de estereotipos, esto es algo... barreras internas de la propia cultura tribunalicia. Una de las políticas que tuvimos en nuestro periodo en el Ministerio Público fue tomar trabajadoras trans, algo que no había acontecido en el sistema judicial antes de que nadie hablara de ningún cupo. Entonces iba la chica trans con el libro de pases, libro de pases le llamamos nosotros, a un juzgado penal para llevar un oficio, nos contaba, ¿no? Entonces entra y se para y los empleados mirándola así con la cabeza ladeada donde estaba le dicen, ¿por qué causa venís? No, le explica ella,
trabajo para el Ministerio Público, vengo con el libro de pases. O sea, no era, solo podían verla como imputada en una causa penal. Ni hablar a otra que la pararon en la esquina, que está esperando el semáforo y le dice: usted está ejerciendo la prostitución, la voy a denunciar. No, no, mire, yo soy empleada del Ministerio Público Fiscal. Bueno, mucho trabajo cultural afuera y adentro. Barreras, les puedo contar miles de casos aterradores de cómo el propio sistema repele. Lo voy a hacer rapidito. Una mujer, madre de 2 hijos, uno de ellos con discapacidad, tiene una pareja que tiene una lesión y no puede continuar el trabajo. Entonces deciden comprar en épocas bueno, no digo nada, no voy a decir nada político, un auto en un plan de ahorro, esos planes de ahorro previo que se gastan por cuota. Empieza a manejar el remiso el hombre, le empieza a ir bien, y ella, que era empleada doméstica, dice: la verdad que este trabajo me conviene mejor manejar los tiempos. Se compra también, se suscribe a otro plan de ahorro porque bueno, vieron cómo es lo del crédito, cómo se fomenta el crédito también en esos barrios, el sobreendeudamiento. Bueno, la cuestión es que la pareja se rompe, él se va, la deja con los hijos y con los 2 créditos, que no podía pagar. En el interín sucede un incendio en la casa, porque lo que hay mucho en los barrios es riesgo eléctrico. Uno pasa y ya ve los tendidos de cable que da miedo mirarlos. Cortocircuito, incendio, pierde todos sus bienes y entonces va al atajo y dice, entonces quiere averiguar dónde recuperar la plata que puso en los autos. Bueno, la oficina, que la habían contactado por un mensaje de texto, estas ofertas. Premio, usted recibirá un premio, va a averiguar, no, mire, el premio es que le damos un plan de ahorro. Bueno, va a pedir la plata, la oficina cerrada, hace unas averiguaciones, bueno, al final la encuentra no sé cómo en otro lado, y le dicen que no, que de acuerdo al contrato de adhesión que ha firmado se lo van a devolver dentro de 5 años cuando se terminen todas las cuotas. Van los atajos y entonces dice, bueno, esto es, cuando le cuenta todas las circunstancias que robaron la contratación, dice esto es usura y esto es fraude, estafa. Entonces el atajo hace la denuncia penal y explica, como se hacía siempre en los casos, explica un informe de vulnerabilidad de la persona, explicando su situación, madre de una hija discapacitada, solo quiere que le devuelvan lo que pagó, tiene que reconstruir su vida, mientras conseguimos que se juntaran colchones y ropa para ella y para los chicos. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el fiscal? Que no había delito y que no había que considerar ninguna situación de vulnerabilidad porque la mujer había recibido asistencia del Estado porque había concurrido al atajo. O sea, era un disvalor para desconocer su situación de vulnerabilidad que requería acciones positivas y apoyo. O sea, lo interpretaban en contra. Bueno, interpretaciones de ese... No voy a contar todos los casos que iba a contar porque ya me excedí. Yo cuando hice la investigación, donde hice entrevistas a todos los agentes de atajo, les hice una última pregunta, que era realmente nuestro objetivo. ¿Vieron transformar el pensamiento judicial, la actitud de los agentes del sistema judicial ante esta nueva manera de trabajar? La gran mayoría me respondieron que en muy mínima medida. Pero yo tengo 2 cosas para decir sobre eso. Primero, que yo dije que cuando yo llegué no podría haber hecho nada si no hubiera cientos de personas que cambiaron la mirada, e incluso todos los relatos y las historias de los atajos se comunicaban para que toda la institución mirara hacia ese lado, mirara hacia esos barrios, mirara hacia esas desigualdades y esa necesidad de dar acceso a la justicia y reconocer derechos a los sectores postergados. Y lo otro que voy a decir es que la mejor prueba de que esto servía, además de que servía porque se atendieron a, no sé, decenas de millares de personas que pudieron o no solucionar su situación, con la mayor creatividad, que nunca se dejaba alguien diciendo no somos competentes, no, el Código Procesal no lo permite. Algo siempre se hacía y en muchos casos eran soluciones colectivas construidas en el barrio, porque el sistema judicial era tan lento y poco acogedor que para dar soluciones a este tipo de casos, que era más fácil construirlos. Pero la mejor prueba de que esto servía era que cuando vino el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, la primera reforma judicial que se planteó
fue la eliminación, la derogación de las procuradurías y de los atajos, que iban a pasar a ser unas oficinas administrativas dependientes del Ministerio de Justicia, donde no iba a haber la fuerza de la acción penal, la potencia del Ministerio Público, que podía hacer arreglos con la empresa que la persona no podía, siempre dándole voz al que no tiene voz. Eso había que derogarlo. Y no fue posible por dos motivos. Por un lado, porque intervino la Conferencia Episcopal, que firmó un documento, para mi sorpresa, yo soy defensora de la separación entre Iglesia y Estado, pero firmó un documento diciendo que pedían que no se derogara ninguno de estos dispositivos. Y el otro motivo por el cual no era posible borrarlos de un plumazo, que tiene que ver con lo primero también, que todo fue el fruto de una construcción colectiva. No nos sentamos en nuestros escritorios a pensar o a leer obras o a decir, ay, ¿cómo nos gustaría hacer esto? No, queríamos hacer una Procuraduría de Violencia Institucional, llamábamos a las organizaciones, cuáles son las problemáticas, qué se necesita, cómo les parece que actuemos, lo mismo en género, en crimen económico también, investigar qué pasa en los barrios, ir a los barrios, ir a hacer encuestas, ir a hacer estudios, y eso se hacía todo con organizaciones, la gran construcción de organizaciones de la sociedad civil y también rurales y campesinas que hay en nuestro país es de una riqueza inmensa y la fortaleza está en articularlas, como todo se hizo como construcción colectiva, y bueno, eso no era fácil de borrar de un plumazo. Por eso cuando se dice, bueno, ¿cómo salimos de donde estamos? ¿Cómo se sale de este sistema judicial hegemónico, violento? ¿Cómo se transforma? Es tan débil la situación que, bueno, mientras no se puedan cambiar esas autoridades judiciales y esos jueces que están ahí apoltronados ejerciendo la violencia de Estado en contra de la democracia, buscar en la construcción, en la articulación de las organizaciones territoriales, buscar en los momentos de luz que tuvo el sistema judicial en el argentino fueron los juicios por los crímenes de lesa humanidad. No los inventaron los jueces, los inventaron las organizaciones de derechos humanos, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Todos los derechos sociales, grandes sentencias, incluso de la Corte del año 2005, 2006, reconociendo derechos sociales y en acciones colectivas, fueron construidas por las organizaciones sociales. Entonces, como decía Atilio, ¿no?, que la transformación tiene que venir de abajo hacia arriba y de alguna manera encontrar cómo entrar a esos lugares y cuando hay alguien que abre la puerta, aprovechar. Nosotros pudimos. Muchas gracias.